En Bitcoin tenemos información importantísima en un gráfico de 4 horas, pero primero quiero que analicemos en un minuto, no más que eso, el gráfico diario, porque en el gráfico diario nosotros ya teníamos la proyección hace un mes de que Bitcoin tenía que subir, de que a partir de las partes bajas de un rango tenemos que estar comprando y todas estas zonas eran zonas de compra. Entonces, si ahora vos no compraste en un gráfico diario, la información que te tengo que dar en un gráfico justamente de acá a 2 semanas es que no tenés que comprar según esta estrategia. En un gráfico diario no hay compra. ¿Por qué? Porque según mi estrategia se compra en las partes de abajo de un rango, se compra cuando el precio está por debajo de la media móvil, sin romper soportes con fuerza, es decir, acá el precio se posa sobre este soporte y no lo rompe con fuerza, estamos en una parte de abajo de cuál rango, de todo este rango que tenemos en un gráfico diario, entonces esta será la zona de compra. Ahora el precio sube, rompe la media móvil sin fuerza, con una vela de absorción por la parte de arriba inmediatamente después de ponerse por encima de la media 55, entonces ya no son zonas de compra en un gráfico diario. Por otra parte, si empezamos a ver un perfil de volumen por la zona de los 29.300, tenemos una zona muy importante de órdenes de venta donde el precio ya fue rechazado por esa zona. Esto no quiere decir que el precio no pueda volver a retestear toda la zona de los 29.300, 29.400 o 29.500 dólares en función a que yo les explique que cuando estas velas dejan absorción por la parte de arriba pero con un gran cuerpo, generalmente el precio lo que hace es ir a buscar la liquidez por encima de los mechazos. Entonces, si bien el precio puede seguir subiendo y le queda un 30% más de desarrollo en función al 70% que ya se desarrolló, igualmente creo que no son zonas de compra. Si vos compraste de los 25.000 hasta los 26.500, tendrías que estar pensando en tomar ganancias, no en comprar más, porque estamos en un rango y porque estamos llegando a las partes altas del rango. Entonces, son zonas donde si compraste en la parte de abajo un rango, tomás ganancia, y si no entraste en las partes de abajo, en un gráfico de 4 horas podés entrar entendiendo que el riesgo es mucho mayor. Y a eso quiero ir. ¿Qué habíamos analizado el lunes pasado en un gráfico de 4 horas? Lo que habíamos dicho es que esta vela generalmente deja absorción por la parte de arriba y que nosotros tenemos que estar atentos a que si el precio se mantiene, no cae y hace un patrón de caída o rango, de rango caída con una X negativo, pero el precio no llega a caer ni a tocar la media de 55, tenemos que estar atentos no a comprar a lo loco desquiciadamente con un 100% de capital, no, porque son compras arriesgadas, son compras en las cuales el riesgo que a partir de acá el precio en un diario caiga son muchas, pero sí podemos arriesgarnos con un 5-6% de capital, teniendo que el precio con un patrón de rango caída no está cayendo, no está ni siquiera tocando la media de 55. No obstante, no quiere decir que en un futuro no lo haga, no quiere decir que el precio pueda caer un poco más hacia la media de 55. ¿Por qué digo que es muy probable que el precio pueda llegar a tocar la media de 55 antes de tener un nuevo impulso alcista? Porque estamos rompiendo resistencias. ¿Cuál resistencia? Esta de los 28.300 dólares. Y cuando el precio rompa resistencia durante toda esta zona, hay mucha gente entrando en posiciones en long, mucha gente apalancándose al alza porque piensan que porque rompimos resistencia, ahora sí nos vamos a los 30.000 directos. Entonces quizá el precio tenga un retroceso, liquide a los que están apalancados en long a 125x y después de eso ahí sí suba. ¿Para qué? Para buscar la liquidez que para mí quedó sobre todos estos mechazos. Sobre este mechazo hay liquidez y para mí sobre este mechazo también hay liquidez. ¿Qué quiere decir la liquidez? La liquidez es un imán para el precio se va a ver atraído por esas zonas. ¿Y por qué les digo que durante estos mechazos generalmente el precio deja liquidez por la parte de arriba? Porque básicamente siempre que el precio actúa de maneras similares a estas, hace lo mismo. Ustedes pueden fijarse en el pasado que cada vez que el precio deja estos mechazos, pero con cuerpo en partes medias de un rango, porque acá tenemos que entender que el mechazo lo hizo en esta vela y esta vela no es una vela que esté por encima de ningún rango. Acá tenemos un rango. ¿Cuál es la parte media? Aproximadamente toda esta. ¿Qué hace Bitcoin cuando en las partes medias de un rango se presenta una vela como esta que estamos viendo? Con absorción grande, con una gran absorción por la parte de arriba, pero con cuerpo. Bitcoin generalmente cuando en partes medias de un rango hace esto, lo que hace es ir a buscar las partes de arriba de esos mechazos. Entonces, puede ser la excepción, puede ser que esta vez no haga eso y que el precio se vaya de acá a los 24.000, puede pasar tranquilamente. Ahora, mi proyección en un 60% es que podemos tener un aproximamiento a la media de 55, liquidar a gente apalancada en long y ahí tener un último impulso, el cual va a ser reflejado en un gráfico diario como el 30% final del movimiento alcista, en el cual para mí en un gráfico diario no está bien involucrarse. Sí, quizá en un gráfico de 4 horas, pero tenemos que esperar porque el patrón de caída todavía no se desarrolló por completo, entonces para mí tendríamos que esperar aproximadamente 3-4 velas más y si el precio de Bitcoin se mantiene por encima de la media de 10 periodos o tiene un aproximamiento a la media de 55 pero sin romper esta zona con fuerza, ¿cuál zona? Toda esta zona con fuerza, entonces para mí nos podemos involucrar al mercado entendiendo que es una posición arriesgada, entendiendo que tenemos que ir con stop loss, con gestión de riesgo, porque ya en un gráfico diario tenemos un movimiento muy desarrollado. Tampoco podemos obviar esta vela totalmente bajista con absorción por la parte de arriba que les estoy marcando, lo cual indica que ya se están haciendo ventas. Esto no quiere decir que a partir de ahora el precio va a caer a 24.000. Al menos no significa eso en un 100% de probabilidades. Toda la gente que compró los 25.000, 26.000, 27.000, te diría que ya 27.000 no, pero la gente sí que compró los 25.000 y
56.000, ya está tomando ganancias. Esto no quiere decir que a partir de ahora el precio de Bitcoin va a ser así. Y aunque tranquilamente lo pueda hacer, esta vela no significa en un 100% de probabilidades que el precio va a hacer eso. Sí significa que ya se están haciendo ventas y que si bien puede retroceder el precio y subir de nuevo y buscar esta liquidez que nosotros estábamos marcando anteriormente, el precio ya está encontrando ofertas, ya está encontrando ventas. Entonces tenemos que tener cuidado, saber bien las zonas en las cuales entramos, entrar con stop loss y no tener euforia, no dejarnos llevar por las emociones positivas o de FOMO y que a partir de acá el precio se va a ir a $100.000, porque eso no es así. El precio se mueve en ondas y en función a todos los indicios que les estoy dando, para mí el precio está en un último tramo de un movimiento alcista en un gráfico diario, el cual cuando se aproxime a la parte de arriba del rango, para mí tenemos que tener cuidado y empezar a tomar ganancias y a tener un poco más de dólares, porque si el precio cae, nosotros tenemos que tener capital para comprar más abajo. Si el precio cae, ¿a dónde? Bueno, mi próxima zona de compra, yo ya les dije, se los repetí muchas veces, es 24.000, 24.500, todo este rango que les estoy marcando. Si el precio cae a este rango, no lo rompe con fuerza y se sabe mantener por un par de días sobre estas zonas de precio, para mí lo único que va a estar haciendo el precio es buscar todos los stop loss de la gente que entró o apalancada o en compra en este doble soporte, porque la gente ve un doble suelo y la gente que opera por chartismo compra los dobles suelos. Entonces toda la gente que compró en estos dobles suelos y que todavía no tomó ganancias, sus stop loss deben estar por estas zonas. Entonces si el precio llega a esta zona y no la rompe con fuerza, yo estaría pensando en hacer una última compra fuerte en Bitcoin de un 30-40% de mi capital. Si el video te está gustando, si te puedes suscribir, me ayudarías un montón a seguir viendo contenido así. Creo que hago un contenido distinto a la mayoría de los canales de trading. Creo que tengo el propósito de divulgar conocimiento en serio que a vos te sirva en un largo plazo para ser más rentable en el trading, ya sea en un activo como Bitcoin o como el S&P 500 o como oro, petróleo. Si te está aportando conocimiento en algo, te pido que te suscribas, que le des like, me ayudas un montonazo a poder seguir haciendo contenido de este estilo. Mucha gente me estuvo comentando, mínimamente vi un par de comentarios sobre el oro, de que la gente ahora está pensando en comprar el oro, y para mí el oro se compraba cuando yo les marqué que esa onda 5 se iba a ejecutar, iba a suceder. Exactamente esta es la onda 5 que yo había proyectado hace ya bastante, creo que esto fue hace 4 semanas, casi un mes. Entonces, a partir de esta última onda 5 bajista, yo dije también y proyecté esta flecha que es clara de que el precio iba a empezar a subir, de que el oro iba a empezar a subir, porque esta iba a ser la última onda bajista del precio, la última onda bajista de esta tendencia bajista. Entonces, ahora que dejamos en claro las 5 ondas de Elliott, que nosotros lo habíamos visto antes, y eso es lo importante, verlo antes, tenemos que entender que ahora, para mí al menos, lo que va a empezar es una tendencia alcista. Primero porque estamos rompiendo con fuerza la media de 55, la estamos rompiendo y seguimos subiendo. Entonces, lo que tenemos que esperar acá es un pequeño retroceso para incorporarnos, pero lo mejor era siempre incorporarnos abajo. Ustedes, si entendían que esta era una última onda bajista del precio, el precio se empieza a frenar, empieza a subir, estos eran los momentos para incorporarnos en el mercado, no ahora. Ahora, si vos no compraste porque como estaba cayendo tenías miedo, lo único que te puedo decir es que esperes una consolidación en el precio o un retroceso para incorporarte en el oro. Pero en el oro nosotros lo dijimos, las compras eran cuando finalizaba la onda 5, cuando el precio rompa con fuerza este soporte que teníamos acá, teníamos que empezar a acumular oro. Si vos no lo hiciste, esperate un retroceso, esperate una consolidación, pero entendé que siempre las compras son durante las caídas, nunca son durante las subidas. Vamos con el crudo, con el petróleo. La proyección la habíamos dejado ya el 11 de octubre, creo yo. Nosotros habíamos dicho que el tiempo para que el petróleo caiga ya había pasado, el precio no había caído, no había roto con fuerza la media de 55, se había mantenido sobre esta media de 55, que cuando el precio está por encima funciona siempre como soporte. Entonces, en el monitor todo el valle verde oscuro y el valle rojo se da, es decir, el tiempo se da en tiempo y forma, estamos óptimos para que el petróleo suba, y exactamente así lo hace. Entonces, si vos te querés incorporar hoy en el petróleo, estás en un 50% ya del movimiento total, porque para mí esto en un semanal es un rango. Entonces, en función a que en un semanal esto es un rango y lo más probable es que se mueva así, en un diario no quiero esperar más para el petróleo que un aproximamiento hacia el máximo anterior. Entonces, en función a esto estamos en un 50% del movimiento. No obstante, quizás si vamos a un gráfico de 4 horas, vos podés entender que cada aproximamiento a la media de 55 es para incorporarte en un movimiento alcista en el petróleo. Algo que quería analizar en un gráfico semanal es el S&P 500. Ya hace 4 semanas, casi un mes, dijimos que el S&P 500 iba a tener un retroceso a la media. ¿Por qué? Principalmente porque estábamos llegando a zonas de resistencia, estábamos superando una resistencia en la cual mucha gente iba a estar entrando en long. Entonces, cuando la gente se convence de que el precio de un activo va a subir, ahí es cuando retrocede, cae hacia una zona de soporte. ¿Cuál es esa zona de soporte? La media móvil de 55 periodos. Entonces, ¿qué vemos en función al tiempo en el S&P 500? En el squeeze moment, todo el tiempo que tiene el S&P 500 para caer se está dando, y el S&P 500 no está rompiendo con fuerza hasta media de 55. No obstante, para mí le quedan de 4 a 5 semanas más para que todo ese tiempo se termine de desarrollar, para que todo el tiempo, para que el S&P caiga, se dé, se desarrolle. Y si en esas 4 semanas el precio no rompe esta media de 55 o simplemente se pone por debajo de ella,
pero sin romperla con fuerza, para mí van a ser zonas de compra. Igualmente, hoy por hoy, para mí en un semanal, tenemos que empezar a comprar el SP500. Si vos operás índices, para mí el SP mínimamente un 10, un 20%, ahí se tiene que comprar. Obviamente, tengan en cuenta que yo no doy recomendaciones de inversión, yo simplemente analizo y proyecto. La división de su capital, la gestión de riesgo y la responsabilidad va por su cuenta, pero yo simplemente lo que hago acá es decirle que el precio está retrocediendo, está en una zona de soporte y si en las próximas 3 o 4 semanas no rompe con fuerza esta media de 55, para mí es un indicio muy óptimo de que el SP500 en los próximos meses va a estar dando un próximo movimiento alcista. Gente, si el video les gustó, si les sirvió, si les aportó algo, le pueden dar me gusta, se pueden suscribir, me ayudan un montón a seguir haciendo contenido así. Nos estamos viendo en el próximo video y chau.